La prometida de mi hijo deslizó un delgado portafolio de cuero sobre la mesa durante el almuerzo del domingo y anunció casualmente que su boda costaría 1.4 millones de dólares. Luego dijo que necesitaba una respuesta ese mismo día sobre si mi familia era de las que cumplen sus promesas y estaba dispuesta a pagar por una boda a la altura de sus estándares. Mientras Vanessa seguía hablando sin parar de lugares lujosos, flores importadas y detalles ostentosos, mi hijo metió la mano discretamente debajo de la mesa y me deslizó una nota doblada. La miré por un segundo. Solo había una línea escrita. Papá, me está estafando. Por favor, ayúdame. Sonreí como si nada hubiera pasado. La dejé terminar cada palabra que había ensayado. Luego, con calma, acerqué el portafolio hacia mí. Bien, echemos un vistazo al presupuesto. He tenido 1 año y medio para pensar en ese almuerzo. Y antes de continuar, quiero ser honesto contigo sobre una cosa. Yo no salvé a mi hijo ese día. Él se salvó a sí mismo. Él fue quien escribió esa nota, lo que significa que, en el fondo, ya sabía que estaba cayendo en una trampa. Lo único que hice fue ser la única persona en la que confió lo suficiente como para pedir ayuda. Y, para ser sincera, si hubiera tardado tan solo unos minutos más, podría haberle fallado. Antes de empezar, déjenme saber en los comentarios desde donde están viendo esto y qué hora es en su zona horaria. Leo casi todos los comentarios. Me llamo Gordon Cute. Tengo 69 años y vivo en Louisville, Kentucky, en una casa en una calle de Highlands donde las aceras están todas levantadas por las raíces. Trabajé 31 años como examinador en el Departamento de Instituciones Financieras del Estado, División de Valores. En otras palabras, pasé 3 décadas investigando fraudes de inversión. Y mi especialidad, aquello por lo que era conocido, aquello por lo que me llevaban a Frankfurt para hablar, era el fraude por afinidad. Quizás no conozcan el término. Seguro que lo han visto. El fraude por afinidad se da cuando la estafa se realiza dentro de un círculo cerrado, una iglesia, una congregación, un puesto de veteranos, un vecindario, una comunidad étnica, una familia. Funciona porque dentro de un círculo así, pedir documentación se percibe como una acusación. Eso es todo. Ese es el mecanismo. El estafador no tiene que ser astuto. Solo tiene que entrar en un grupo donde realizar una investigación básica sería de mala educación. He visto a más de 200 personas perder su jubilación por ser demasiado educadas para pedirle un folleto informativo a un hombre de su propia iglesia. Me jubilé hace 4 años y quiero contarles lo que realmente importa, más allá del currículum. Mi esposa me dejó en 2009. Se llama Charlotte. Ahora vive en Asheville. Está bien. Hablamos 2 veces al año y es cordial. Se fue porque yo nunca estaba en casa. 31 años, y yo estaba en Bowling Green, Paducah u Owensboro, y ella crió a nuestro hijo prácticamente sola, y un día se cansó, y tenía razón. Recuerda eso. Al final vuelve a ser importante, y ese es el punto clave. Mi hijo se llama Elliot. Tiene 37 años. Es ortodoncista. Y 18 meses antes de que todo esto comenzara, compró una participación en una clínica en Middletown. Una inversión importante, una deuda de 6 cifras frente a unos ingresos considerables, lo que en el sector en el que he trabajado toda mi vida se denomina perfil. 30 y tantos, ingresos altos, dinero nuevo y visible, deuda nueva, sin socio y padre con una casa pagada. Si hicieras una lista de posibles clientes en una hoja de cálculo, mi hijo estaría resaltado en amarillo. Es un hombre precavido, demasiado precavido si cabe. Estuvo soltero mucho tiempo. Así que cuando me dijo la primavera pasada que había conocido a alguien, para serte sincera, no investigué. Me alegré. Su nombre era Brent Kassler, 33 años. Se conocieron en una subasta benéfica de Bourbon en el centro, de esas en las que las entradas cuestan $250 por adelantado y todo el mundo va de traje. Era impresionante. No voy a fingir lo contrario. Cabello oscuro, muy buena postura y la elegancia particular de una persona que sabe exactamente cómo se ve al entrar en una habitación y lo ha pensado bien. La primera vez que le estreché la mano, pensé,
me está mirando. Obsérvala. No hice nada con ese pensamiento. Fue culpa mía. Su madre era Karen Kassler, de 61 años, y asistía a casi todo. Cenas familiares, cumpleaños, la jornada de puertas abiertas de la clínica. Modales sureños aplicados con una finura considerable. Se comprometieron a los 8 meses. Me enteré por un mensaje de texto con la foto de un anillo. Ahora, el almuerzo. Segundo domingo de septiembre, en un restaurante llamado Ashbourne House, una mansión restaurada en Old Louisville con unas 9 mesas y una sala donde puedes oírte pensar. Quiero ir más despacio porque todo lo que pasó en los siguientes 14 meses surgió de unos 22 minutos en esa mesa, y lo he repasado más veces de las que puedo contar. Elliot ya estaba allí cuando entré. Eso fue lo primero. Mi hijo es puntual, pero no llega temprano, y estaba sentado allí con la servilleta ya en su regazo, y la había doblado y desdoblado tantas veces que el pliegue se había suavizado. Lo noté, lo archivé, pero no hice nada al respecto. Había bajado de peso. Lo había notado en julio, y me dije a mí misma que era la costumbre. Bryn se levantó y me abrazó. Karen me apretó el antebrazo con ambas manos como solía hacerlo. Pedí un bourbon, solo, algo que hago exactamente una vez por semana. Intercambiamos unos 4 minutos de cortesías, y entonces Bryn se inclinó junto a su silla, sacó un portafolio de cuero y lo dejó sobre la mesa. Sentí una extraña sensación en el estómago, algo que no había sentido desde que me jubilé. Porque sé cómo luce un portafolio de presentación. No es una metáfora. Pasé 31 años sentada frente a hombres con portafolios de cuero, y hay una forma específica de manejarlo cuando se ha ensayado la presentación. Ella dijo, Gordon, queríamos explicarte el presupuesto de la boda. Presupuesto, no planes, no ideas, no pensamientos. Lo abrió. Fotografías brillantes, páginas mecanografiadas compartidas y subtotales en una fuente con serifa. Alguien había gastado dinero en la presentación, lo cual, en mi experiencia, siempre es la señal. La gente seria te da una hoja de cálculo. Ella dijo, hemos estado trabajando con una organizadora de bodas, y para la boda que Elliot y yo queremos, estamos hablando de 1.400.000 pesos. Llegó el bourbon. Tomé un sorbo, lo dejé y no dije nada. Ella continuó. Era buena en esto. Había creado un ritmo, así que detenerla habría requerido una verdadera grosería. 520.000 pesos para el lugar, una finca de Bourbon en el condado de Oldham, 300 invitados, uso exclusivo durante 4 días. 310.000 pesos para flores e instalación, y había peonías que venían de Holanda en cajas con temperatura controlada. $185.000 por el vestido de una diseñadora cuyo nombre no reconocí y que luego no pude encontrar. $140.000 por lo que el portafolio llamaba experiencia del huésped. Y allí me senté e hice lo que he hecho toda mi vida adulta, no prestar atención a las palabras, sino a la estructura. Esto es lo que escuché. Un número específico entregado con total seguridad, sin posibilidad de negociación. Una fecha límite estricta que aún no se había dicho en voz alta, pero que se acercaba. Una razón para no comprobarlo. Y una persona en la mesa que se avergonzaría de preguntar. Eso es una estafa. Eso no es una boda. Esas 4 cosas seguidas, en ese orden, son una estafa. Y he testificado sobre esa secuencia exacta ante un comité legislativo. Dije, ese es un número muy preciso. Y ella dijo, se desmorona por completo, cada línea. Y Karen dijo, y este fue el momento en que dejé de tener cualquier duda, Karen dijo, nuestra familia tiene ciertos estándares, Gordon. Bryn es mi única hija. Nuestra familia tiene ciertos estándares, dicho con calidez. Dicho antes de que yo objetara nada. Eso se llama precarga. Se instala la culpa antes de la negativa para que la negativa tenga donde aterrizar. Miré a mi hijo y Elliot me devolvió la mirada durante 1 segundo y medio. Vi en su rostro algo que solo había visto una vez antes, cuando tenía 11 años y había hecho algo en la escuela que aún no nos había contado. Era miedo.
Y fue entonces cuando metió la mano debajo de la mesa. Quiero describir esto con cuidado porque es lo mejor que mi hijo ha hecho jamás. No se inclinó. No miró. Mantuvo los hombros completamente rectos y la mirada fija en Brin, y su mano izquierda se separó de su rodilla y cruzó unos 20 centímetros y presionó un trozo de papel doblado contra mi mano. Y cerré los dedos sobre él y volví a poner mi mano en mi regazo, y no aparté la mirada de Karen Casper. He visto a gente pasar cosas en juzgados y salas de interrogatorios, y una vez en el sótano de una iglesia en Elizabethtown. ¿Uno aprende o no? Brin estaba hablando de una pared de champán. Y debajo de ese mantel, desdoblé un trozo de papel arrancado de un talonario de recetas y pasé el pulgar por encima. Había presionado lo suficientemente fuerte como para que pudiera sentir las letras. Ese es un detalle en el que pienso mucho. Mi hijo escribió esa nota presionando lo suficientemente fuerte como para dejarla en relieve, lo que significa que la estaba escribiendo con alguien mirando, y necesitaba que yo pudiera leerla sin mirar. Papá, ella está montando una estafa. Sácame de aquí. No me moví. Si alguna vez has recibido una información en medio de una conversación que lo cambió todo y tuviste que mantener la misma expresión facial, sabes el trabajo específico que eso requiere. Es físico. Hay algo que sucede detrás del esternón. Seguía sintiendo. Hice una pregunta sobre la pared de champán. No recuerdo qué pregunté. Y quiero contarte lo que realmente pasaba por mi cabeza, porque no era estrategia, no durante los primeros 10 segundos. Era, ¿cuánto tiempo llevas sentado solo en mesas como esta? Porque esa nota no venía de un hombre que acababa de descubrir algo. Esa nota venía de un hombre que había estado preparándose para ello durante un tiempo y había decidido que el domingo era su oportunidad. Entonces Brin dijo, entonces, necesitaríamos un compromiso para finales de mes para el depósito del lugar. Ahí está la fecha límite. Y Karen dijo, Elliot mencionó que estás cómodo. Cómodo. Esa es una palabra hermosa. Esa es una valoración del patrimonio neto de un hombre presentada como un cumplido sobre su estilo de vida. Y Brin, y esta fue la última pieza, Brin puso su mano sobre la de Elliot en el mantel y dijo, odio que empecemos nuestro matrimonio sintiendo que su familia no nos apoya. Ahí está la razón para no comprobarlo. 4 de 4, en 20 minutos, en el almuerzo del domingo, de una mujer que se casa con mi hijo. Miré la mano de mi hijo debajo de la de ella. No había girado la palma. Cualquiera que haya estado alguna vez en una relación sabe lo que eso significa. Así que terminé mi bourbon y dejé el vaso y dije, muéstramelo. Brin parpadeó. Lo siento. Dije, muéstramelo. Cada línea de ese libro. Propuestas firmadas en papel con membrete del proveedor con nombre de la empresa, dirección física y número de identificación fiscal. De cada uno de los proveedores. No presupuestos. Contratos. La mesa se quedó en silencio de una manera muy particular. Karen dijo, bueno, todavía estamos en la etapa de planificación, obviamente. Y yo dije, entonces lo que tiene son 1,4 millones de dólares en ideas. Las mejillas de Brin se pusieron rojas. Dijo, esto no se trata de papeleo, Gordon. Se trata de confianza. Y yo dije, y me gustaría que esto estuviera en mi lápida. Honestamente, señora, cuando alguien me pide 1,4 millones de dólares, se trata enteramente de papeleo. Me puse de pie. Puse $300 sobre la mesa y dije, viernes, 5. Tráeme la documentación y hablaremos de cada dólar. Son 5 días. Brin dijo, esto es humillante. Le dije, es diligencia. Debería haberlo hecho en abril. Luego miré a mi hijo y le dije, Elliot, sal conmigo. Brin lo agarró de la manga. Dijo, no tienes que hacerlo. Y yo dije, sí, tiene que hacerlo. Y la mirada que me lanzó esa mujer en ese comedor, me la han lanzado 4 o 5 veces en mi carrera, siempre de alguien que acababa de darse cuenta de que el expediente de la víctima era más grueso de lo que pensaba. Quiero ser sincero sobre cómo me sentí al salir hacia mi coche. No me sentí justo, ni inteligente, sino enfermo.
Porque había cenado 7 veces con esa mujer, y bastó una nota que pasó por debajo de la mesa para que repasara la lista de verificación que aplicaba a desconocidos durante 31 años. Elliot vino a casa esa noche, se sentó en mi estudio durante 3 horas y lo analizó todo a fondo. Y nunca había visto a nadie tan aliviado y avergonzado a la vez. Le serví algo de beber. Lo necesitaba. Le dije, empieza por el principio, no por las partes malas. Por el principio. Dijo que al principio todo fue perfecto. Ella estaba interesada en su trabajo, realmente interesada, hacía preguntas reales sobre los protocolos de alineadores transparentes, algo que nadie había hecho antes. Recordaba cosas. Quedó con él para almorzar cerca de la consulta. Y en la segunda cita, le preguntó dónde había crecido, a qué se dedicaba su padre, si la casa en Highlands estaba pagada. Él dijo, pensé que solo me estaba conociendo. Y yo le dije, hijo, eso no es una conversación. Eso es una evaluación de activos. Luego me contó la secuencia, y quiero que la escuches porque es la misma secuencia cada vez, y podría estar sucediendo con alguien que conoces ahora mismo. En la tercera semana, ella mencionó 2 veces que su último novio había sido imprudente con el dinero, no como una queja, sino como un estándar. Y Elliot, Dios lo bendiga, se sintió orgulloso de que sus propias finanzas estuvieran en orden. Esa es la jugada. Haces que la víctima sienta que ser solvente es un logro por el que está siendo recompensado, en lugar de la razón por la que fue seleccionado. Luego los amigos. Marcus llamaba demasiado. Deb estaba claramente celoso. La esposa de Tim había dicho algo en una fiesta. Cada uno individualmente razonable. Cada uno actuó con preocupación. Para agosto, todo el mundo social de mi hijo era Bryn y Karen. Él dijo, ni siquiera me di cuenta de que estaba sucediendo. Yo dije, nadie se da cuenta. Eso se llama aislamiento, y es una técnica, y es la misma en el fraude, en el abuso doméstico y en las sectas. No es una coincidencia que sea lo mismo. Funciona porque funciona. Luego el dinero. 11,000 pesos por la transmisión de un auto que ella había financiado. 9,000 pesos por la cirugía oral de su madre, que luego confirmaría que nunca se realizó. 14,000 pesos para la boutique de una amiga en Nulu, a la que Elliot nunca entró. 7,000 pesos como depósito para reservar una fecha, transferidos a una cuenta de la que nunca había oído hablar. 41,000 pesos en 8 meses. Y pagó cada vez, porque decir que no habría significado admitir que tenía dudas, y admitir que tenía dudas habría significado perderla. Entonces dijo lo que me hizo dejar mi vaso. Dijo, hace 3 semanas le dije que tal vez deberíamos hacer algo más pequeño, como 60 personas. Y dijo que ella atravesó la pared de yeso del pasillo con su teléfono. Y luego lloró durante 40 minutos, se disculpó y dijo que las expectativas de su madre la estaban destruyendo. Dije, eso es una escalada. Estaban probando el límite. Y él dijo, ¿ellos? Y yo dije, Elliot, esta no es una mujer con un problema de gastos. Esto es un negocio de 2 personas, y la mayor lo está dirigiendo. Discutió conmigo durante unos 10 minutos. Eso es normal. Eso es duelo, no estupidez. Luego se quedó callado y dijo, en el almuerzo, Karen sacó a relucir los estándares familiares antes de que Bryn terminara siquiera de dar los números. Dije, cada intento de hacerme sentir culpable tenía respaldo. Eso es un equipo. Y entonces mi hijo, de 37 años, 1,85 metros, un hombre que se dedica a enderezar los dientes de otras personas, se cubrió la cara con las manos en mi escritorio. Él dijo, soy un idiota. Y yo dije lo más cierto que sé sobre todo este asunto. Dije, no eres un idiota. Los Marx no son estúpidos, Elliot. Esa es la mentira más grande del mundo, y es la razón por la que nadie denuncia. Los Marx están solos. Esa es la vulnerabilidad en todos los casos. La avaricia queda muy atrás. Levantó la vista y le dije, escribiste una nota en un talonario de recetas en una mesa con 2 de ellos mirándote. Eso no es lo que hace un idiota.
Eso es lo que hace alguien que ha estado reuniendo pruebas en silencio durante un mes y necesitaba un lugar donde ponerlas. Dijo, ¿por qué no te llamé? Y yo dije, tengo una teoría al respecto. Ya llegaremos a eso. Y llegamos a eso. Me tomó hasta la primavera siguiente decirlo en voz alta. Antes de irse, me hizo una pregunta más, la misma que he escuchado de todas las víctimas de fraude con las que me he sentado, con las mismas palabras, durante 31 años. Me preguntó, ¿algo de eso fue real? Y le di la respuesta sincera en lugar de la amable, porque se la merecía. Le dije, algo de eso. Eso es lo que hace que funcione. De verdad se rió de tus chistes, Elliot. De verdad le gustó el restaurante. Una persona que finge a cada segundo es agotadora y la descubren en un mes. Los buenos no actúan todo el tiempo. Simplemente están disponibles todo el tiempo y dejan que la gente real haga el trabajo. Él dijo, eso es peor. Y dije, sí, lo es. Esto es algo que quiero decirle a quien lo necesite esta noche. Si te ha pasado algo así, probablemente hayas pasado mucho tiempo repasándolo, buscando el momento en que debiste haberlo sabido, tratando de encontrar la clave. Y te digo, como alguien que se dedicó a esto profesionalmente, que normalmente no hay una sola clave. No es una gran mentira que se te escapó. Son 400 pequeñas verdades dispuestas de una forma. No reprobaste una prueba de inteligencia. Pasaste por un proceso diseñado por alguien que ya lo había ejecutado 5 veces y había corregido todo lo que no funcionaba. Eso no es lo mismo que ser estúpido. Nunca ha sido lo mismo. Se fue sobre la medianoche. No me fui a dormir. Me quedé en ese estudio hasta las 4 de la mañana con un bloc de notas. Y esto es lo que hice, porque esta es la parte que la gente no entiende sobre cómo se desmantelan estas cosas. No se hace con una confrontación. Se hace con una cronología. Cada reclamo, cada fecha, cada dólar, en orden cronológico, con una columna para lo que se pudo verificar de forma independiente. Eso es todo. Ese es todo el negocio. Si construyes la cronología honestamente, el fraude se descubre por sí solo, porque los mentirosos no pueden mantener la cronología en orden. Pueden mantener una historia coherente, pero la historia y el calendario siempre empiezan a desviarse. A las 4 de la mañana, también tenía algo más. Porque los estafadores no empiezan con 1,4 millones de dólares. Van aumentando la cantidad. Perfeccionan su discurso con cada víctima como un comediante perfecciona su rutina. Lo que significa que si Brent Casler le estaba pidiendo a mi hijo 1,4 millones de dólares, a otra persona le había pedido menos, y le había funcionado. A las 8 de la mañana siguiente, llamé a Ruth Ann Sizemore. Ruth Ann dirigió investigaciones para un banco regional en Lexington durante 20 años y ahora realiza trabajos de debida diligencia para personas que pueden permitírselo. Habíamos trabajado juntos en 6 casos cuando yo todavía tenía mi identificación estatal. Me dijo, Gordon Pugh, oí que estabas arreglando relojes. Le dije, necesito información detallada sobre 2 mujeres. Información financiera, patrimonial, relaciones anteriores, todo. Me preguntó, ¿quiénes son? Le respondí, la prometida de mi hijo y su madre. Hubo una pausa, y luego su voz cambió, ese cambio de amiga a profesional que yo tengo y que ella tiene, y que es algo real. Me preguntó, ¿cuánto quieres gastar? Le dije, lo que cueste. Me dijo, investigación preliminar en 6 días. El panorama completo en 3 semanas. Mientras ella trabajaba, ellos presionaban. Claro que sí. El lunes, Brin le envió un mensaje a Elliot, sigo esperando una disculpa de tu padre. El martes, Karen lo llamó directamente, lo que confirmó todo lo que yo había dicho sobre su papel. Le dijo que su padre había humillado a su hija en público y que si su familia no podía respetar a Brin, tal vez el compromiso debía reconsiderarse. Esa es la amenaza. Danos el dinero o la pierdes, y será culpa de tu familia. Elliot lo manejó de maravilla. Dijo, hablaré con él, y colgó. Y luego me llamó riendo con una risa que tenía un quiebre.
Llegó el viernes, llegaron las 5, sin documentación. A las 6:40 de esa tarde, Brin le envió un mensaje: mi organizador dice que los acuerdos verbales son completamente estándar a este nivel. Los contratos vienen después del depósito. ¿No confías en mí? Le tomé una captura de pantalla porque esa frase es toda la estafa en 14 palabras. Que los contratos vengan después del depósito no es algo común, ni en bodas, ni en construcción, ni en nada. ¿Y no confías en mí? Esa es la razón para no comprobar, desplegada en el segundo en que se intentó la comprobación. 6 días después, Ruthan llamó y no dijo hola. Dijo: tenías razón, y es peor de lo que piensas. Brin Kessler, nacida Bren Alicia Kessler, 33 años. 3 compromisos en los 9 años anteriores. Nashville, Cincinnati, Indianápolis. Los 3 terminaron entre 2 y 5 semanas antes de la fecha de la boda. Trent Vaughan, Nashville, promotor hotelero, 290,000 pesos en depósitos, desaparecidos. Peter Oanian, Cincinnati, cirujano ortopédico, 355,000 pesos. Jerome Kittrell, Indianápolis, corredor de materias primas, 470,000 pesos. Y Kittrell había contratado a un perito contable antes de que todo se viniera abajo, por eso se fueron de Indiana a toda prisa. La misma estructura cada vez. Un planificador al que nadie podía contactar. Proveedores que aceptaban depósitos por transferencia bancaria. Y cuando el hombre finalmente insistía en el papeleo, Brin se iba herida, diciéndole a todo el mundo que se había vuelto controlador y paranoico. Ruthan dijo: y Gordon, 9 de las entidades proveedoras en esas 3 ciudades comparten una dirección de agente registrado con una tienda de apartados postales en Florence, Kentucky. Dije: Caron. Ella dijo: Caron. Y lleva con algo parecido desde 2004. Nada ha prosperado. 2 casos llegaron a la fase de demanda civil y ambos se resolvieron amistosamente. 6 víctimas, finalmente, 1,68 millones de dólares. Me senté en mi estudio y miré esa lista de nombres y pensé en 6 hombres que se habían sentado exactamente donde estaba mi hijo. Y cada uno de ellos había decidido que era más barato asumir la pérdida que ser el estafado. Por eso funciona. Esa es la razón principal por la que funciona. La vergüenza es el mejor sistema de seguridad que un estafador haya tenido jamás. Si alguna vez has perdido dinero por algo y nunca se lo has contado a nadie, ni a tu pareja, ni a tus hijos, ni a tu mejor amigo, quiero que escuches esto de un hombre que pasó 31 años en esto. El silencio no protege tu dignidad. Los protege a ellos. Cada vez que no lo dices en voz alta, alguien más cae en la misma trampa un año después. 2 semanas después del almuerzo, Elliot recibió un correo electrónico, con copia a mí. Asunto: presupuesto final de la boda para su revisión. 19 páginas, nombres de proveedores, descripciones de servicios, costos detallados, un total de 1,412,000 pesos. Parecía impecable. Se lo reenvié a Ruthan a las 9:15 de la mañana. Me devolvió la llamada antes del mediodía. Me dijo: 11 de los 19 no existen. Sin registro, sin número de identificación fiscal, sin rastro. De los 8 que son reales, llamé a todos haciéndome pasar por el novio para verificar las referencias. Ninguno ha hablado jamás con nadie llamado Brent Kessler. Uno de ellos, el servicio de catering, no ha realizado un evento de más de 80 personas desde 2019. Le pregunté: ¿y la organizadora, Florent Field? Me respondió: registrada en Delaware hace 4 meses. Sin registro en Kentucky, sin licencia, sin sitio web anterior al registro. 4 meses atrás, que fue aproximadamente 3 semanas después de que Brin conociera a mi hijo. Habían creado el perfil de proveedor específicamente para él. Esa tarde, contraté a una abogada llamada Beatrice Oconjo. Bea se dedica a litigios civiles complejos en el centro de la ciudad y me había tomado como perito 2 veces. Le conté lo que tenía. Ella dijo: ¿cuál es tu objetivo? Porque hay 2 muy diferentes. Le dije: dímelos. Ella dijo: 1, que tu hijo salga limpio y se vayan. 2,
Que nunca le vuelvan a hacer esto a nadie. Y yo dije, 2. Ella dijo, 2 cuesta más y lleva 18 meses. Le dije, tengo 18 meses. Entonces Brin cometió su único error real de toda la operación. Le envió un mensaje de texto a Elliot, bien, reunámonos todos juntos con el planificador. Trae a tu padre si necesita verlo en persona. Fleur y Phil, jueves, 2 de la tarde. Me dio una habitación. Quiero ir más despacio ahora, porque lo que pasó en esa habitación duró unos 35 minutos y es la razón por la que les cuento todo esto. La dirección era un edificio en Main Street, en el centro, 3er piso. Bea envió a una asistente legal el miércoles por la tarde para que lo viera. Era un espacio de coworking, y la oficina de Floor & Field Bespoke Dance era una oficina que se podía alquilar por horas, y la recepcionista confirmó alegremente, sin tener ni idea de lo que nos estaba diciendo, que la suite 312 se había reservado esa mañana para una sola tarde con una tarjeta de crédito personal. Llegué el jueves a la 1:40 con Bea y mi hijo. Había un cartel plastificado pegado con cinta adhesiva en la puerta, Floor & Field, impreso en la impresora de alguien, y se notaba que el papel se había curvado. Bea le tomó una foto sin detenerse. La habitación tenía una mesa de conferencias alquilada, 6 sillas y una pizarra blanca con las notas de una reunión de otra persona todavía en ella en una esquina. Junto a la ventana había un pequeño caballete con 3 muestras de tela y una pila de revistas nupciales despegadas en forma de arco. Y quiero que entiendan que alguien había colocado esas revistas. Alguien había estado en esa habitación alquilada y las había extendido. Ese fue el detalle que me impactó. No las empresas fantasma. Las revistas. Llegaron a las 2. Brin primero, vestida con algo caro, y con el rostro completamente preparado. Karen detrás de ella, y la mirada de Karen se posó en Beatrice Okonjo y se detuvo allí. Brin dijo, trajiste a una abogada a una reunión de boda. Bea dijo, soy Beatrice Okonjo. Represento al señor Puit. La sala se enfrió unos 10 grados. Pregunté, ¿dónde está Juliet? Brin dijo, Juliet está ocupada con otro cliente. Lo siente muchísimo. Se muda de oficina este mes, así que todo está un poco caótico. Y la dejé terminar. Quiero que sepas que la dejé terminar la frase completa, porque 31 años te enseñan que la gente llena el silencio con más de lo que pretendía. Luego puse mi maletín sobre la mesa alquilada y lo abrí. Dije, no hay ninguna Juliet Sarno con licencia en Kentucky. Floor & Field es una empresa fantasma de Delaware, registrada hace 4 meses, sin operaciones. Y esta oficina estaba reservada esta mañana por horas con una tarjeta personal. Nadie dijo nada. Karen apoyó la mano sobre la mesa. No de forma dramática. Simplemente la dejó caer como si el suelo se hubiera movido ligeramente. Saqué la primera carpeta. Dije, hagamos el presupuesto. 19 proveedores. Y los revisé uno por uno, en voz alta, en una habitación alquilada con revistas desplegadas y mi hijo sentado a 1 metro de distancia. 11 no existen. Aquí está el resultado de la búsqueda para cada uno. Aquí está la página de la Secretaría de Estado. Aquí está el espacio en blanco. Los otros 8 son empresas reales. Aquí está la fecha y la hora en que llamé a cada una. Esto es lo que dijeron. Ni un contrato, ni una propuesta, ni una llamada telefónica, ni un correo electrónico, ningún registro de nadie con ese nombre. Quiero describir las manos de Brent Caslor mientras hacía esto, porque he pensado en ellas desde entonces. Las juntó sobre la mesa. Es un gesto específico, y significa que le temblaban las manos y ella lo sabía. Lo he visto en salas de entrevistas probablemente 40 veces. Siempre significa lo mismo. Significa que la persona acaba de comprender que la otra parte no está adivinando. Dijo, esto es una violación de mi privacidad. Dije, es un registro público de empresas. Y quiero contarles cómo era la sala en realidad, porque los detalles son lo que recuerdo, no las palabras. Había un radiador debajo de la ventana que hacía ese clic característico de los radiadores en los edificios antiguos del centro.
Alguien en la oficina de al lado estaba en una llamada de ventas y se podía oír el ritmo a través de la pared, arriba y abajo, esa voz alegre vendiendo algo a alguien a 3,5 metros de distancia sin tener ni idea. Karen tenía un café delante de ella, de la cafetería de la planta baja, y no lo tocó ni una sola vez. Seguía lleno cuando se fueron. Me di cuenta de eso en ese momento y lo he pensado desde entonces. Lo cogió al entrar porque llevar un café te hace parecer una persona que va a una reunión normal. Elliot tenía las manos apoyadas en las rodillas debajo de la mesa y no las movió durante 35 minutos. Y yo pensaba todo el tiempo mientras leía los nombres de los proveedores, una cosa en bucle: no mires a tu hijo. Si miras a tu hijo, te detendrás. Porque estaba allí mismo, a 1 metro de distancia, escuchando cómo leían en voz alta un inventario completo de los últimos 8 meses de su vida, como si fuera un informe de auditoría, que era exactamente lo que era, y cada línea era algo en lo que él había creído. Si alguna vez has tenido que ser sincero con alguien a quien amas, si has tenido que exponerlo todo frente a esa persona porque necesitaba verlo, y no había una manera más delicada, sabes lo que eso cuesta. Estar frente a alguien que sufre no es una victoria. No hay ninguna versión que se sienta bien. Simplemente lo haces y cargas con la expresión de su rostro después. Entonces saqué la segunda carpeta. Y dije, hablemos de Trent Vaughn. Sus pupilas se abrieron de par en par. Dije, promotor hotelero de Nashville. $290,000 en depósitos. El compromiso terminó 19 días antes de la boda, y le dijeron que se había vuelto controlador. Karen dijo, no puedes. Dije, Peter O'Anian, Cincinnati, $355,000. Jerome Kittrell, Indianápolis, $470,000. Y el señor Kittrell llegó lo suficientemente lejos como para rastrear a 9 de sus proveedores hasta un buzón de correo en Florencia, que está a unos 30 minutos de donde estamos sentados los 4. Y aquí está el momento. Este es el momento. Brin miró a su madre, no a mí, ni a Elliot. Giró la cabeza y miró a Karen. Y fue la mirada que una persona le da al conductor cuando el coche empieza a derrapar. Y Karen no la miró. Esa es toda la relación ahí mismo, en un segundo, en una sala de conferencias alquilada. La hija buscó ayuda y la madre ya estaba calculando la puerta. Dejé la tercera carpeta. Le dije, esto es lo que pasa. Terminas el compromiso hoy mismo. Devuelves los $41,000 que le has quitado a mi hijo. No volverás a tener contacto con él jamás. Y a cambio, este expediente no irá a la comisaría. Karen recuperó la voz y dijo, estás fanfarroneando. Le dije, trabajé en ese edificio durante 31 años. No tengo que fanfarronear. Solo tengo que hacer una llamada y sentarme. Y fue entonces cuando Brin se derrumbó. Se levantó tan rápido que la silla se estrelló contra la pared. Y te cuento lo esencial porque sus palabras fueron aún peores. Dijo, mi hijo no era nadie. Solo otro con un sueldo alto y sin amigos. Dijo que era el más fácil que habían tenido y que se había aburrido en menos de un mes. Y luego añadió, ¿crees que lo salvaste? Él lo sabía. Lo sabe desde junio. Simplemente no tuvo el valor de decirlo sin su padre presente. Y yo dije, lo sé. Lo escribió. Entonces miré a mi hijo. La cara de Elliot, no voy a poder describirla bien. Era la cara de un hombre al que le decían en voz alta, delante de testigos, que 8 meses de su vida habían sido un trabajo que alguien estaba haciendo. Pero debajo de eso, algo más, algo que estaba surgiendo. Dijo, Brin. Ella dijo, ¿qué? Él dijo, nunca me hiciste una pregunta cuya respuesta no supieras ya. Y eso fue todo. Ese fue todo el discurso fúnebre. Se levantó y salió de la habitación sin mirar atrás. Y nunca he estado más orgulloso de nadie en mi vida. Se fueron. Bea había estado grabando con su teléfono todo el tiempo, lo cual es legal en Kentucky con el consentimiento de una de las partes, y yo le había dicho que lo hiciera. En el ascensor, mi hijo dijo, se acabó,
¿verdad? Y yo dije, no. Ahora se asustan. El miedo es cuando se vuelven peligrosos. 10 días después, Elliot me trajo un sobrecertificado. No lo demandaban a él. Me demandaban a mí. $900,000. Interferencia ilícita en una relación contractual, más difamación, bajo la teoría de que yo había hecho declaraciones falsas a terceros, es decir, las llamadas de Ruth Ann a esos proveedores que destruyeron la reputación de Brent Casler y su compromiso. Lo leí 2 veces en la mesa de mi cocina, y luego me reía carcajadas a solas en mi casa, porque era inteligente. Le doy crédito a la mujer que lo redactó, que fue realmente inteligente. Desvió el caso de cometió ella fraude, interfirió el padre. Me convirtió en el acusado. Transformó una estafa en un drama familiar sobre un anciano controlador que no podía dejar ir a su hijo. Y a los jurados les gusta esa historia. A los jurados les encanta esa historia. Bea vino esa noche y dijo, esto es lo mejor que nos ha pasado. Le dije, explícame. Ella dijo, porque ahora tienen que probar los daños, lo que significa que tienen que presentar sus finanzas ante un tribunal. Y como se presentaron voluntariamente a la fase de presentación de pruebas, Gordon, nos abrieron la puerta. Ni siquiera tuvimos que llamar. Y luego, 11 días después, recibimos lo que terminó todo. Y no vino de Bea, ni de Ruth Ann, ni de mí. Vino porque la lista de contactos de Brent Casler tenía a mamá justo encima de la mía, que era como ella había renombrado el contacto de mi hijo. Y a las 11:40 de la noche de un martes, envió una nota de voz de 4 minutos al contacto equivocado. Elliot me llamó a medianoche. Me dijo, papá, tienes que escuchar esto. Lo reprodujo en el teléfono y luego me envió el archivo, y me senté en mi estudio y lo escuché 11 veces. Su voz estaba cansada, sin ninguna actuación en absoluto. Dice que deberían haber tomado el 41 y haberse ido en julio. Dice que el viejo siempre iba a ser un problema y que su madre presionó de todos modos porque el número era demasiado bueno. Dice que la entidad de Delaware fue descuidada y que ella lo había dicho. Y entonces dice, y esta es la parte a la que siempre vuelvo, dice, tenía 19 años, mamá. Me pusiste un vestido y me llevaste a Knoxville. Nunca he tenido un trabajo. No sé hacer otra cosa, y tú lo sabes. Y luego, en voz más baja, él fue amable conmigo. De verdad fue amable conmigo, y aún así lo hice. Y eso también es tuyo. Me quedé sentada en la oscuridad pensando en eso, porque esto es lo que tengo que decir y no me gusta decirlo. Karen Kessler era una verdadera organizadora de bodas. Eso está en el archivo de Ruth Ann. Trabajó 11 años en un club de campo a las afueras de Lexington, y era buena en ello. Y la despidieron a los 52 años en una reestructuración, sin pensión y con una hipoteca. Y había pasado 11 años viendo a familias a las que ni siquiera podía soñar con pertenecer gastar $400,000 en una tarde, y luego viendo cómo la mitad de esos matrimonios terminaban en menos de 5 años. Tiene argumentos. Les aseguro que tiene argumentos completos, construidos y pulidos durante 20 años, en los que afirma que no es una ladrona. Les cobra una tarifa a hombres que no la echarán de menos por una fantasía que ya habían decidido comprar. No acepto ni una palabra. Robó $1,68 millones a 6 hombres y reclutó a su propia hija de 19 años para el negocio. Y esa segunda parte es peor que la primera. Pero entiendo cómo llega una persona a esa situación. No es una sola decisión. Es un resentimiento, en parte real, más una habilidad, más un mal año, y luego un primer intento exitoso. Y su hija es criminal y víctima en el mismo cuerpo. Y decidí, sentado en mi estudio a la 1 de la madrugada, que la iba a enviar a prisión de todos modos. No voy a fingir que fue fácil ni que me sentí bien al respecto. Fue lo correcto. No son lo mismo. Bea presentó nuestra respuesta con la nota de voz, el informe completo de Ruth Ann, las declaraciones juradas de Vaughan, Ohanian y Kittrell, y las verificaciones del proveedor. La audiencia fue en febrero. Duró 40 minutos. El juez desestimó la demanda con perjuicio,
otorgó costas y honorarios por 26.400 pesos y remitió el asunto a la fiscal del Commonwealth por iniciativa propia, algo que nunca había visto hacer a un juez en mi carrera. Brin no miró a nadie. Karen no estaba en la sala. Los cargos federales llegaron en abril, porque las comunicaciones cruzaron las fronteras estatales. Fraude electrónico y conspiración. 6 víctimas, 1.680.000 pesos. Ambos se declararon culpables en septiembre. Brin recibió 9 años. Karen recibió 13 más debido a un antecedente de 2007 que nadie había relacionado con nada de esto. Se ordenó la restitución solidaria, lo que en la práctica significa que ambos deben pagar todo por el resto de sus vidas. Durante su declaración, Karen intentó justificarse diciendo que lo había hecho para mantener a su hija. Y la jueza, una mujer de mi edad, le dijo: «Señora Kessler, usted no mantuvo a su hija. La contrató a los 19 años y es por usted que está aquí a su lado». Karen no respondió. No hay respuesta para eso. Elliot está bien, mejor que bien. Ha recuperado a sus amigos, en particular a Marcus, quien aparentemente apareció en la consulta un martes con el almuerzo y nunca mencionó nada de aquello. Está viendo a alguien, una fisioterapeuta que conoció a través de su higienista dental, quien le dijo que pensaba que gastar más de $15,000 en una boda era una locura clínica, y fue entonces cuando lo supo. Está más relajado. Vuelve a reírse de las cosas. 2 de los otros hombres vinieron para la sentencia. Trent Vaughan condujo desde Nashville y Peter Oanian voló desde Cincinnati, y después terminamos en un restaurante en Buster. 4 hombres que no tenían nada en común excepto una mujer y 9 años de diferencia entre nosotros. Vaughan perdió sus $290,000 en 2018. Me dijo que nunca lo denunció, ni a la policía, ni a su socio, ni a su propio hermano. Le dijo a su familia que el compromiso terminó porque querían cosas diferentes. Durante 7 años cargó con eso él solo. Me dijo desde el otro lado de la mesa: ¿sabes qué fue lo peor? No el dinero. Fue que durante 7 años pensé que era el único idiota en Estados Unidos al que le había pasado esto. Y entonces Oanian dijo: les dije a mis empleados que había muerto. La mesa quedó en completo silencio. Dijo: lo sé. Lo sé. Pero no podía. Tenía 11 personas trabajando para mí. ¿Qué se suponía que iba a decir? ¿Que una mujer que nunca se iba a casar conmigo me había estafado $355,000? Habría sido el hazmerreír de ese edificio durante el resto de mi carrera. A eso es a lo que siempre vuelvo. Esa mujer se llevó $1,68 millones, y cada uno de los hombres a los que se los quitó fue y construyó un muro a su alrededor. Y cada muro que consiguió gratis. 6 hombres en 5 ciudades, y ninguno de ellos se lo contó a nadie. Y por eso pudo seguir haciéndolo durante 9 años. Ahora, aquí está la parte que te prometí al principio, y es la razón por la que hice todo esto. Meses después de que terminara, sentado en mi estudio, Elliot me preguntó por qué creía que me había escrito una nota en lugar de llamarme. Y había tenido un año para pensarlo. Así que le dije la verdad. Le dije: porque nunca estaba en casa. Pasé 31 años siendo el hombre que volvía a casa el viernes por la noche. Tu madre te crió, y en algún momento aprendiste que me traías cosas terminadas, problemas que ya habías resuelto, boletines de calificaciones ya buenos. No me traías un desastre, porque nunca estuve presente el tiempo suficiente como para ser alguien a quien traerle un desastre. Le dije: así que cuando necesitabas ayuda, no llamaste. Esperaste 8 meses y luego me pasaste una nota debajo de la mesa como si la estuviera sacando a escondidas de algún lugar. Y lo estabas haciendo, hijo. La estabas sacando a escondidas de tu propia vida. No discutió conmigo. Esa es la parte que me dolió. Él simplemente dijo: pero viniste. Y yo dije: tarde. Así que esto es lo que realmente aprendí de todo esto. Y no es lo que esperarías de un hombre que dedicó su vida al fraude. Todo el mundo piensa que la lección es revisar los documentos. Y sí, revisen los documentos.
Todas las estafas del mundo se basan en los mismos 3 ingredientes, y quiero que los memoricen: una fecha límite inventada, una excusa para no revisar y alguien que se avergonzaría de preguntar. Si alguna vez ven los 3 juntos, no están en una negociación, sino en una presentación. Pero esa no es la verdadera lección. La verdadera lección es que mi hijo ya lo sabía. Lo sabía en junio. Lo tenía todo planeado y se lo guardó durante 3 meses. A las víctimas casi nunca las engañan del todo. Las engañan hasta un 80%, y luego una parte de ellas lo sabe. Y lo que les impide actuar no es la ignorancia, sino que no soportan ser la persona equivocada delante de alguien que les diga: te lo dije. Eso es todo. Esa es la verdadera brecha. No se trata de información. Se trata de tener a alguien a quien puedas entregársela y que no te haga sentir estúpido. Así que aquí está lo único que te pediría que hicieras, y puedes hacerlo esta noche, y te tomará 11 segundos. Piensa en alguien en tu vida que esté recientemente feliz y recientemente tranquilo con respecto al dinero. Un hijo, una hermana, tu padre, un amigo. Envíales este mensaje de texto exacto o díselo a tu manera. Si alguna vez necesitas salir de algo, llámame. No haré preguntas y nunca te diré te lo dije. Eso es todo. Esa es toda la intervención. No estás tratando de convencerlos de nada. Estás abriendo una puerta que podrán usar más adelante. Y la pregunta que me ha estado rondando la cabeza durante un año: ¿quién en mi vida estaría demasiado avergonzado para decirme que está en problemas, y cuánto de eso es culpa mía? Ahora imparto un curso el primer sábado de cada mes en una biblioteca pública de Bardstown Road. Es gratuito. Cualquiera puede venir. 1 hora sobre cómo reconocer los 3 ingredientes y media hora para que la gente pregunte sobre algo que les esté sucediendo. Y no permito que nadie en esa sala se ría de nadie. Normalmente asisten 11 o 12 personas, la mayoría mayores de 60 años. Hace 2 meses, un joven de 20 y tantos años vino, se sentó al fondo y no dijo ni una palabra hasta que todos los demás se fueron. Esa es la única razón por la que diría que todo esto es un buen resultado. Ahora quiero escuchar su opinión, porque la gente tiene puntos de vista muy diferentes sobre esto y no creo tener la última palabra al respecto. Comente uno si cree que hice bien en ese almuerzo, al pedir la documentación en lugar de armar un escándalo en la mesa. Comente 2 si cree que debería haberlo dicho en voz alta allí mismo, delante de todos, porque permitirle conservar su dignidad durante 5 días más fueron 5 días que no se merecía. Y comente 3 si cree que me extralimité al proteger a mi hijo cuando perseguí a las otras 3 víctimas e insistí en que se presentaran cargos penales una vez que Elliot estuvo a salvo. Esa parte fue para mí y no para él. El número 3 es sobre el que realmente tengo dudas. Dígame la verdad, y dígame desde dónde está viendo esto y qué hora es donde se encuentra ahora mismo. Son las 9:30 aquí y no se oye nada, y me sorprende que alguien esté escuchando a un antiguo examinador hablar mientras desayuna al otro lado del mundo. Y aquí está el que realmente quiero. Si alguna vez supiste que algo andaba mal y te lo guardaste durante meses porque no podías soportar decirlo en voz alta, cuéntame. Cuéntame cuánto tiempo y qué te hizo decirlo finalmente. Alguien que esté leyendo estos comentarios esta noche está en el tercer mes de sus propios 8 meses, y necesita ver que no es el único. Si esto significó algo para ti, quédate conmigo y suscríbete. Es un anciano, un micrófono y un garaje lleno de relojes a medio reparar. Hay otro en camino. Esta es una historia ficticia inspirada en experiencias emocionales reales, completamente reescrita y reinventada en Nueveo para crear contenido original. Cualquier parecido con personas o eventos reales es pura coincidencia.